Hola, nos encontramos ya muy próximos a finalizar el año escolar en tiempo ordinario, es decir, no el tiempo extra o de recuperación, y el libro, como ya terminamos la última unidad, nos propone para sexto grado que hagamos un repaso. Es decir, que vamos a recordar contenidos, operaciones que son muy importantes y que nos van a servir de base para el próximo año cuando ustedes inicien en tercer ciclo en séptimo grado. Entonces es muy importante que cada uno de los contenidos o temas o ejercicios, operaciones que veamos acá, traten de dominarlas y entender. Tenemos 3 páginas a discutir en este caso, en este video, y yo voy a ir resolviendo una parte, explicando, y a ustedes les van a quedar los demás ejercicios como práctica y como aprendizaje o repaso. Entonces tenemos los prácticas, lo aprendido en el número 1, nos dice que en las siguientes rectas numéricas debemos de identificar los números que están señalados. Estas rectas numéricas cabe mencionar que trabajan o funcionan como si fueran una regla. Entonces, en una regla tenemos las rayitas más grandes que son para los centímetros y las rayitas más pequeñas que son los milímetros. Entonces, o también en el metro, por ejemplo, las rayitas más grandes son de igual manera centímetros y también milímetros. Entonces, en este caso, vemos que las rayitas grandes tienen un valor de 10.000. Aquí tenemos 10.000, aquí tenemos 20.000, aquí tenemos 30.000 y aquí 40.000. Entonces, pero ¿cuánto mide cada una de estas líneas pequeñas? Por ejemplo, en un metro aquí podemos tener 1 centímetro, entonces aquí vamos a tener 1 milímetro, 2 milímetros y así. Entonces, pero en este caso, ¿cómo podemos hacer para determinar eso? Vemos que el número anterior era 0 y el siguiente 100. Entonces hay que hacer una resta para ver la longitud que abarca ese espacio. Y 10.000 menos 0 sería 10.000. Es decir, que aquí están en resumen o contenido 10.000 números, el número 10.000 o la cantidad 10.000. Y veamos cuántas rayitas tenemos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces la longitud o el espacio de números que tenemos ahí son de 10.000. Si nosotros 10.000 lo dividimos entre 10, eso nos va a dar como resultado 1.000. Es decir, que en cada uno de estos puntitos hay 1.000, la cantidad de 1.000. Por ejemplo, acá, si aquí tenemos 0, entonces aquí tendríamos 1.000. Voy a ir colocando la letra K para representar 1.000. La siguiente línea ya no sería 1.000, sino que sería 2.000. Es decir, a lo anterior le sumamos 1.000. Entonces ahí tenemos 2.000. Luego aquí tendríamos 3.000, 4.000. En este caso aquí tendríamos 5.000, que justamente es la mitad de 10.000. Y si seguimos en las líneas, entonces esta siguiente línea sería 6.000, la siguiente 7.000, 8.000, 9.000, hasta que vemos que llegamos efectivamente a 10.000. Entonces, ¿cuánto mide, qué número es el que representa la flecha del literal A? Sería 8.000. Representa 8.000. Ahora, para el caso del literal B, hay que tener en cuenta que no es necesario que empecemos a contar desde el inicio, sino que tengamos en cuenta aquí un punto de referencia que es 20.000. En esta línea yo sé que hay 20.000. Y como vamos avanzando o aumentando de 1.000 en 1.000, entonces aquí tendríamos 21.000. Y acá para el literal B tendríamos 22.000. De forma muy similar es la recta numérica del literal B. Vemos acá que los números grandes son 500.000, 600.000, 700.000, 800.000. La distancia entre este y este es de 100.000. Y porque si hacemos las restas de 600.000 menos 500.000, nos va a dar 100.000. Entonces, si 100.000 nosotros lo dividimos entre 10, dado que aquí también hay 10 rayitas, desde acá hasta acá hay 10 rayitas, de acá hasta el 600.000 hay 10 rayitas, y así para uno de los casos, vamos a tener 10.000. Es decir, que cada una de las estas barritas pequeñas tiene el valor de 10.000. Como aquí no tenemos ningún número, conviene ir a partir de este punto de referencia 500.000 hacia atrás, contando de 10.000. Entonces,
aquí 500.000 menos 10.000, entonces aquí nos quedaría 490.000, aquí nos quedaría 480.000 y así vamos a ir quitando de 10 en 10. En el caso del literal D ya sabemos que aquí hay 800.000, entonces en el siguiente va a haber 810.000 y así sucesivamente. Recordemos que a medida que avanzamos por cada una de las líneas estamos aumentando 10.000. Ese sería el trabajo para ustedes en el caso del ejercicio 1. Para el número 2 nos pide que coloquemos ya sea el símbolo mayor que, menor que o igual en cada casilla según corresponda. Aquí vamos a comparar números y así en forma de resumen lo que debemos de tener en cuenta al momento de comparar dos cantidades, dos números, son las unidades de posición. Por ejemplo, aquí tenemos unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Y de igual manera, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar y centena de millar. Como en este caso vemos que tanto este número como este número tienen las mismas valores posicionales, entonces tengo que hacer un examen, una revisión más exhaustiva. Pero si por ejemplo nosotros tuviéramos 974 y comparar por ejemplo 1325, vemos que este tiene unidad, decenas, centenas, unidad de millar y este solo tiene unidad, decenas y centenas. Como este tiene unidad de millar, tiene un número más, entonces sería mayor este número que este. Pero en este caso, como tenemos las mismas medidas de posición, en este caso las mismas casillas, los mismos valores posicionales, entonces hay que observar los números. Empezamos siempre comparando por la izquierda. El primer número es 5 y 5. Por lo tanto, aquí hasta este momento yo no puedo decir quién es mayor o quién es menor, porque aquí están iguales. Entonces pasémonos a revisar el siguiente número, que sería 4 y 4. Tenemos los mismos números, entonces no puedo determinar si son mayor o iguales todavía. Nos pasamos al siguiente número, tenemos un 8 y tenemos un 7. Ojo, que acá tenemos más unidades de millar. Aquí tenemos 8 y como 8 es mayor que 7, por lo tanto 548.781 es mayor que 547.871. Si hubiésemos seguido y obtuviéramos los mismos números, pues entonces fueran igual, exactamente las mismas cifras acá que las mismas cifras acá. De tal manera que aquí el ejercicio literal B ya les queda a ustedes para comparar cuál de los dos números es más grande y hay que colocar el símbolo ya sea mayor que, menor que o igual según sea el caso. Ese sería su trabajo. En el caso del número 3 nos pide que calculemos el resultado de las siguientes operaciones. Tenemos sumas y restas. Voy a resolver en este caso la suma y tenemos la de literal A. Vamos a sumar 54.024 más 125.782. Es una suma común, como siempre hemos estado acostumbrados a resolver, pero hay que tener un cuidado muy especial. Que pongamos la unidad bajo la unidad, la decena bajo la decena, la centena bajo la decena. Así. Fijémonos, 3A. Tenemos 54.024. Esto lo vamos a sumar verticalmente, y lo vamos a sumar con 125.782. Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos las unidades, las decenas, las centenas, la unidad de millar, decena de millar y centena de millar. A lo que yo voy al caso de que tengamos mucho cuidado es que si colocamos 54.024 y luego vamos a sumar con 125.000, no hagamos este error. Esto está incorrecto, porque para empezar no tiene un orden lógico, un número con otro, la relación, y nos podemos confundir. Al final vamos a sumar, por ejemplo, este 5, que es decena de millar, con una centena de millar. Entonces el resultado sería incorrecto. Por lo tanto, este planteamiento de la suma estaría incorrecto. Hay que tener mucho cuidado de no cometer ese error. Hay que fijarnos siempre que nos queden alineados los números. Aquí al final a la derecha, aquí adelante puede sobrar tal como es este caso, pero
acá no nos puede quedar disparejo. Aquí nos debe quedar unidad sobre unidad, decena sobre decena, centena sobre centena y así sucesivamente, porque si no vamos a encontrar otro resultado. Y el mismo planteamiento con la resta, hay que tener mucho pero mucho cuidado con ello. Ahora que ya he explicado esto y que espero que cuando ustedes trabajen estas sumas de cantidades muy grandes tengan las consideraciones y el cuidado de dejar unidad bajo unidad, decena bajo decena, vamos a resolver. 4 más 2 es 6, 2 más 8 es 10, pongo el 0 y llevo 1. Recordemos que cuando una suma nos da más de una cifra, la decena la llevamos en la otra suma, en la otra cuenta. Aquí tenemos 0 más 7, eso es 7, pero con el 1 que llevaba, 7 más 1, eso nos da 8. Luego vamos a sumar 4 con 5, 4 más 5 es 9, y 5 más 7 más 2 es 7, y el 1, como ya no tiene con quién sumar, solamente lo bajamos y nos queda como resultado 179.806. Vamos ahora al ejercicio 4. El 3B es trabajo para ustedes en esta clase. Entonces tenemos el 4A. Vamos a resolver esa multiplicación del 4A. 4A tenemos que multiplicar 2.354 por 6. Aquí el procedimiento es multiplicar cada uno de los números de 2.354, cada una de esas cifras por el 6. Entonces vamos a multiplicar 6 por 4, en este caso es 24, pongo el 2 y pongo 4 y llevo 2, 6 por 5 es 30, más 2 que llevamos 32, pongo el 2, la unidad y llevo la decena que es 3, 6 por 3 es 18 y 18 más 3 es 21, pongo el 1 y llevo 2 y ahora 6 por 2 es 12, más 2 que llevamos 14, me da como resultado 14.124. Ustedes tienen que resolver la multiplicación del literal B y la del literal C. En este caso tienen que empezar multiplicando por el 0 y luego dejan un espacio y multiplican por el 1. Voy a resolver el 4B para que quede claro y no quede duda de eso que les estoy comentando. 321 por 10. Primero hay que multiplicar con el 0 y luego multiplicamos con el siguiente número, que es 1. 0 por 1 es 0, 0 por 2 es 0 y 0 por 3 es 0. Dejo un espacio y me paso a multiplicar con el siguiente número en la siguiente fila o la siguiente línea. 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2 y 1 por 3 es 3. Ahora sumamos, nos pueden quedar 3 filas y en caso estamos multiplicando 3 cifras por 3 cifras. 0, 1, 2 y 3. Entonces me queda 3.210. Cuando nosotros multipliquemos por 10, por 100, hay un truco. Y es que al número que estamos multiplicando por 10 o por 100, lo único que hacemos es agregarle al final la misma cantidad de ceros que tenga este número. Por ejemplo, si tenemos 525 por 10, en lugar de hacer este procedimiento largo, yo simplemente escribo 525 y al final le agrego la misma cantidad de ceros que tenemos aquí, que es un 0. Entonces eso va a ser igual a 5.250. De igual manera que si yo tengo que multiplicar, por ejemplo, 726 por 100, esto va a ser igual a 726, le agrego los dos ceros del 100 y me quedaría como resultado 72.600 en lugar de multiplicar o hacer un procedimiento más largo. Ojo que esto solo aplica en el caso que multipliquemos por 10, por 100 o por 1000, es decir, por los múltiplos o potencias de 10. Entonces está ese truco que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a pasar al ejercicio 5 y de aquí voy a resolver el literal D. Vamos a hacer espacio y el literal D sería 5D. Me dice a mí que hay que dividir 353 entre 8. Eso lo vamos a hacer como una división larga, una división común que nosotros conocemos y vamos a empezar. La regla dice que debemos de fijarnos en la cantidad de cifras que tenemos dentro de la cajita, es decir, por divisor es una cifra.
Lo recomendable, como aquí yo tengo una cifra, es que tome una cifra del dividendo, del número que está fuera de la cajita. Pero esto va a ser posible empezar la división siempre y cuando el número que está afuera sea mayor o igual que este que hemos tomado acá. Como 3 es menor que 8, entonces no puedo dividir. Por ejemplo, 3 dulces no los puedo repartir en 8 niños porque me van a quedar 5 niños sin dulce. Entonces en ese caso agarro una cifra más. Ahora 35 entre 8 sí se puede empezar a dividir porque 35 es mayor que 8 y cumple una de las condiciones que les mencioné al inicio. 35 entre 8 toca a 4. ¿Cómo sé que toca a 4? Porque yo me pongo a revisar la tabla de multiplicar del 8 y veo por qué número hay que multiplicar el 8 para que me dé 35 o casi 35. Pero ojo que este valor tiene que ser menor a 35. Si nosotros recordamos, 8 por 4 es 32, un número muy cercano a 35 y menor al mismo. Hacemos la resta, 5 menos 2 es 3 y 3 menos 3 es 0. Como aquí es 0, ya no lo escribo y bajo la siguiente cifra que sería 3. Ahora se me forma una nueva división que sería 33 entre 8. 33 entre 8 toca 4 porque 8 por 4 es 32. Hacemos la resta. Y eso me da como residuo 1. 3 menos 2 es 1. Puedo dejar la división así o puedo continuar. ¿Cómo continuamos la división? Agregando un 0 en el residuo y agregando un punto decimal en el cociente. Mi nueva división es 10 entre 8. Entonces reviso en la tabla de multiplicar una tabla o un número que multiplicado por 8 me dé 10 o casi 10. Y en este caso sería 1. 8 por 1 es 8. Y al hacer la resta 10 menos 8 nos queda 2. Ahora puedo seguir dividiendo, sí, puedo seguir, agrego un 0. Aquí ya no tengo que agregar otro punto decimal porque ya lo agregué. Y la nueva división es 20 entre 8. Entonces 20 entre 8 toca a 2 porque en la tabla de multiplicar 8 por 2 nos da 16. Al hacer la resta obtenemos 4 y aquí puedo dejar hasta ahí la división o puedo continuar. En este caso voy a continuar una última vez. 40 entre 8 es a 5 porque 5 por 8 es 40. Colocamos el resultado de la tabla de multiplicar y 40 menos 40 nos da como residuo 0. Y aquí ya hemos terminado porque el residuo nos dio 0, entonces la división se da por terminada. Y el resultado de 353 entre 8 es 44.125. De igual manera ustedes tienen que resolver las demás divisiones. Para el caso del número 6 tenemos operaciones combinadas. Yo voy a resolver el literal F, es decir, voy a hacer el ejercicio 6F. Tenemos aquí 4 por 2 menos 30 entre un paréntesis 8 más 2. Aquí el Kusuko nos da la pista, el conocimiento que debemos de tener muy presente cuando vayamos a resolver una operación combinada como de este tipo. Y es que estas operaciones tienen un orden, no las tengo que resolver simplemente de izquierda a derecha, tienen un orden. Y es que primero resolvamos los paréntesis, es decir, las operaciones que están al interior de los paréntesis. Luego que ya no tenemos paréntesis, debemos de resolver ya sea las multiplicaciones o las divisiones, y hasta por último debemos de resolver las sumas y las restas. Hay que tener mucho cuidado con ello porque no suelen ser operaciones tan difíciles, pero por no respetar este simple orden, esta regla, el resultado que obtenemos es distinto y nos equivocamos. Y de estos retos hay muchos en las redes sociales también. Entonces, si ustedes dominan estos, pueden ganar esos retos que aparecen ahí en las redes sociales. Nos dice en primer lugar los paréntesis. Entonces en este caso yo voy a resolver primero la operación que está dentro del paréntesis. Es decir, que voy a volver a reescribir a 4 por 2 menos 30, porque ello lo voy a resolver hasta más adelante. Entre y el paréntesis. Y debo resolver el paréntesis. 8 más 2, ¿cuánto es? Es 10. Ya no escribo el paréntesis porque ya resolví el paréntesis y ya tenemos la primera operación. Después de los paréntesis, ¿qué debo de resolver? Debo resolver multiplicación o división. Entonces en este caso tenemos 4 por 2 y 30 entre 10. Entonces hay que resolver esa multiplicación y esa división. 4 por 2 es 8
y me queda 8 menos 30 entre 10. Ahora vamos a resolver la división. El 8 lo reescribo y 30 entre, perdón, aquí es menos, y 30 entre 10 nos queda a 3. Por último hacemos las sumas o las restas. Vemos que aquí en este caso solo nos queda una resta y 8 menos 3 es 5, es decir que el resultado de esta operación combinada es 5. De igual manera, siguiendo el orden correspondiente, deben de resolver ustedes los demás literales que tenemos ahí. En la siguiente página, el número 7 nos dice que debemos de encontrar el MCM, el mínimo común múltiplo de 12 y 20. Y en el 8, el máximo común divisor de 24 y 60. Voy a encontrar el MCM y el MCD, el máximo común divisor de 12 y 20. Aunque no lo piden, pero lo voy a encontrar para que ustedes recuerden cómo encontrar tanto MCM y MCD. Y en el ejercicio 8 ustedes le encuentren el MCM y el MCD, para que así practiquen esos dos cantidades, esas dos operaciones, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. En primer lugar voy a encontrar el mínimo común múltiplo de 12 y 20. Entonces para ello necesito los múltiplos de 12 y los múltiplos de 20. ¿Dónde vamos a encontrar los múltiplos de 12 y los múltiplos de 20? Por lo general los encontramos en las tablas de multiplicar, es decir, los resultados. Por ejemplo, los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. Que esos números son los resultados de las tablas de multiplicar. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, como vemos. Entonces, en este caso, tendrían que ser los resultados de las tablas de multiplicar de 12 y de 20. Pero ya como que la tabla del 20 pues no la aprendemos en la escuela de memoria. Pero ¿cómo encontramos entonces los múltiplos? Simple, ir multiplicando ambos números por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, etc. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que vamos a determinar con estos múltiplos? El menor número, ojo, el menor número que se repite en ambos casos de los múltiplos, el menor número. Entonces tenemos acá 12 por 1 es 12 y 20 por 1 es 20. Luego tenemos 12 por 2 es 24 y 20 por 2 sería 40. Luego tenemos 12 por 3 36 y 20 por 3 60. Hasta el momento, si se fijan, no hay ningún número que nos coincida. Seguimos, 12 por 4 es 48 y 20 por 4 es 80. Luego 12 por 5 es 60 y fíjense que ya encontramos el primer número que se repite en ambos casos, 60 y 60. Por tanto, el MCM de 12 y 20 es 60. Es 60. Ahí tenemos ya el resultado. Ya encontramos el MCM utilizando, ojo, los múltiplos. Ahora vamos a encontrar el máximo común divisor de 12 y 20 también. En este caso, el máximo común divisor, lo que nosotros necesitamos son los divisores de 12 y los divisores de 20. ¿Dónde vamos a encontrar esos divisores? Siempre podemos utilizar las tablas de multiplicar, pero ahora en lugar de buscar los resultados, vamos a buscar aquellas combinaciones, esas tablas de multiplicar que me dan como resultado 12 y que me dan como resultado 20. Pero además siempre debemos de considerar el 1 y el mismo número, es decir, 1 y 12 y 1 y 20. Esos son divisores de cada uno de los números respectivamente. Ahora pensemos, ¿qué tablas de multiplicar me dan como resultado 12? 3 por 4, por ejemplo. 3 por 4. 3 por 4 es 12 y 4 por 3 es 12. Pero como ya los escribí una vez, con eso basta, no hay que volverlos a escribir. Y luego también tenemos otra que sería 2 por 6. 2 por 6 es 12. Entonces 2 y 6 son divisores de 12. Ya no hay otras combinaciones de tablas de multiplicar con números naturales que me permita que me dé resultado 12. Entonces he terminado de encontrar los divisores de 12. Ahora con los divisores de 20 tenemos 1 y el mismo número 20. Y también hay que pensar que otras combinaciones de tablas de multiplicar me dan 20 como resultado. Tenemos que 2 por 10 me da 20, entonces 2 y 10 son divisores de 20. También tenemos que 4 por 5 es 20,
Entonces 4 y 5 son divisores. También tenemos 5 y 4, pero ya escribimos los números 4 y 5. Entonces estos son los divisores. Ahora, con estos divisores lo que yo voy a hacer es buscar el más grande, el número más grande que tienen en común. Porque si vemos, tenemos en común el 2 para ambos y también tenemos en común el 4. En este caso yo debo de escoger el mayor, que sería 4. Entonces diríamos que el máximo común divisor de 12 y 20 es 4. Máximo, es decir, más grande, el mayor. Y ahí tenemos los pasos para encontrar tanto MCM y MCD. Su trabajo sería hacerlo para 24 y 60. Vamos al ejercicio 10. Dice, escribe el número que hace falta. Nos dice 0.6 es una cantidad desconocida de veces 0.1. Ese 0.6 es como si nosotros estuviéramos hablando de 0.60. De 0.60. Voy a escribir acá 0.60. Y en lugar de 0.1 es como si nosotros habláramos de 0.10. Si vemos esto en términos de dinero, estaríamos hablando como de 60 centavos y de 10 centavos. Entonces 60 centavos, ¿con cuántas monedas de 10 centavos lo puedo formar? Con 6 monedas. Entonces 0.6 es 6 veces 0.1. Ese sería el resultado ahí. De igual manera acá 0.28 nosotros lo podemos ver como 28 centavos y 0.01 como 1 centavo. Entonces, ¿con cuántas monedas de centavos necesito yo para formar o para tener la cantidad de 28 centavos? Y esa sería la respuesta que iría aquí en este recuadro. Vamos al siguiente, al número 11, y en este caso son sumas y restas de números decimales. Y en este caso el procedimiento es muy similar como si trabajáramos números naturales, aquellos números exactos. El único cuidado que hay que tener es que debemos de ubicar los números de forma correcta en base al punto decimal. Es decir, el punto decimal es nuestro punto de referencia. Vamos a hacer el ejercicio 11A para que veamos acá como resultado. En este caso tenemos para el 11A que sumar 0.45 con 1.46. El punto decimal 1, 4, 6. Si se fija, el punto decimal nos debe de quedar alineado. Y aquí tenemos unidad bajo unidad, aquí tenemos décimas bajo décimas, centésimas bajo centésimas. Sumamos como si fueran números naturales, números comunes como los que estamos acostumbrados a sumar. 5 más 6 es 11, ponemos 1 y llevamos 1. Ahora 4 más 4 es 8, más una que llevamos 9, colocamos el punto decimal y 0 más 1 es 1. Es decir, el resultado es 1.91. En el caso del 11B, de igual manera se va a operar igual en el literal C, pero el cuidado que debemos de tener es el siguiente. Es este que les voy a explicar. Tenemos 6.45 sumar con 1.2. Recordemos que el punto decimal es mi referencia en este caso. ¿Qué números están antes del punto decimal? 1. ¿Quiénes están después del punto decimal? 2. Entonces, así me quedaría la suma. Y en este caso, 5 no tiene con quién sumar. Entonces, simplemente lo bajamos. 4 más 2 es 6. Coloco el punto decimal. Y 6 más 1 es 7. Así se sumaría. Sería incorrecto si nosotros colocamos 6.45 más 1.2. Aquí nos va a generar una duda porque podemos empezar a sumar, por ejemplo 5 más 2 es 7, pero luego aquí pongo un punto y 4 más 1 es 5 y luego pongo otro punto y 6, y entonces aquí vamos a tener la duda, ¿cómo es eso que nos aparecen muchos puntos? Entonces hay que tener el cuidado, la precaución de que ubiquemos bien los números en referencia al punto decimal. De igual manera, pues se tiene que resolver las restas que quedaron pendientes. En este caso 7 es como si nosotros tuviéramos 7.0. Para que no haya problemas al resolver el literal D. Tenemos en este caso multiplicaciones y divisiones con 10 y 100. Cuando nosotros multiplicamos un número decimal por un número natural, multiplicamos tal cual como si fueran números naturales ambos, y al final hacemos el análisis de signos.
Pero en este caso, como son 10 o 100, les explicaré las reglas para que lo puedan resolver en tiempo récord. Entonces tenemos 12A. 12A es 2.43 por 10. Cuando nosotros multiplicamos por 10, por 100, por 1000 un número decimal, lo que sucede es que el punto decimal se va a correr. Se va a correr ciertas unidades, y esas unidades o esas casillas o esas cifras se van a correr dependiendo la cantidad de ceros que tenga el número. En este caso, como hay un cero, el punto decimal se debe de correr una cifra hacia la derecha. Cuando multiplicamos se corre hacia la derecha, y cuando dividimos se corre hacia la izquierda. Entonces, si corremos el punto decimal, una cifra nos va a quedar acá, justo en medio del 4 y del 3. Es decir, que 2.43 por 10 sería 24.3. De igual manera con el 100, lo único que en lugar de moverlo una cifra, hoy se van a mover dos cifras. ¿Por qué? Porque el 100 tiene dos ceros. En el caso de la división, siempre que dividamos entre 10 entre 100, sucede algo muy similar. La diferencia es que en la división, en lugar de mover el punto hacia la derecha, lo movemos hacia la izquierda. Si tenemos 62.3 entre 10, en lugar de hacer la división larga, entonces yo simplemente muevo el punto decimal una unidad hacia la izquierda, y 62.3 entre 10, eso sería 6.23. Entonces vemos bien fácil, bien rápido cómo resolver estas multiplicaciones por 10 o divisiones entre 10. Simplemente hay que tener mucho cuidado en recordar la regla correcta. Para el número 13 tenemos ahí unas multiplicaciones. Voy a resolver el literal A y el literal E para que veamos las reglas. Entonces tenemos aquí 13A que multiplicar 2.7 por 3. Cuando es multiplicación de números decimales, dejamos de lado o ignoramos que sean decimales, y el análisis de los decimales lo hacemos hasta el final con la respuesta. En este caso tenemos 3 por 7 es 21, pongo 1 y llevo 2. 3 por 2 es 6, más 2 que llevo es 8. Entonces me queda 81, pero recordemos que estamos trabajando con decimales. ¿Cuántas cifras decimales hay en este producto? Solamente una. Entonces, de derecha a izquierda, yo voy a ubicar el punto decimal después de una cifra. Es decir, 2.7 por 3 no es 81, sino que es 8.1. Ahora, para el 13E, 13E, literal E del ejercicio 13, de forma muy similar. Aquí en este caso ambos números son decimales, pero de igual forma, como los voy a multiplicar, no me preocupo tanto al inicio por el hecho que sean decimales. Los multiplico como si fueran números naturales, es decir, como si tuviera 42 por 13. Multipliquemos. 3 por 2 es 6 y 3 por 2 es 6 y 3 por 4 es 12. Como ya es la última multiplicación, puedo escribir los dos números de un solo. Voy a multiplicar con el siguiente número. Aquí dejamos un espacio, puedo rellenar un cuadrito, y 1 por 2 es 2 y 1 por 4 es 4. Ahora hacemos la suma. Aquí en este caso solo bajo el 6, 2 más 2 es 4 y 1 más 4 es 5. Contemos cuántas cifras decimales tenemos en total. Aquí tenemos una y aquí tenemos dos cifras decimales. Por tanto, el punto decimal lo debo de ubicar dos cifras decimales, comenzando desde la derecha. Una cifra decimal, dos cifras decimales. Aquí va el punto entre el 5 y el 4. Es decir, que al multiplicar 4.2 por 1.3, el resultado es 5.46. Y así tendrían que resolver ustedes las demás multiplicaciones que les quedan ahí. Para el número 14 tenemos divisiones. Y en este caso no siempre debemos de dejar de lado los decimales. En las divisiones no. En la multiplicación sí. En las divisiones a veces hay que analizar los puntos decimales desde el inicio. La primera división es 9.3 entre 3. En este caso, como solamente el primer número, el dividendo, es decimal, lo puedo plantear así, tal cual, 9.3 entre 3. Y la regla en este caso sería que cuando dividamos un número decimal entre un natural, dividimos la parte entera
la parte natural entre lo natural, y luego ubicamos el punto cuando hayamos terminado de dividir la parte entera. En este caso la parte natural del 9.3 sería el 9, y después del punto tenemos el 3, es decir, la parte decimal. Vamos a dividir 9 entre 3, cuando hayamos terminado de dividir eso hay que colocar el punto en el cociente, pero veámoslo para que lo entendamos. 9 entre 3 toca a 3, ¿por qué? Porque 3 por 3 es 9, hacemos la resta y 9 menos 9 es 0. Ya terminé de dividir con los números naturales, ahora voy a dividir con los números decimales, bajo el siguiente cifra que es 3. Como voy a empezar a dividir con los números decimales, debo de colocar el punto decimal aquí en el cociente. Y luego continuamos como si fuera una división común, como si no estuviéramos trabajando con decimales. Y 3 entre 3 es 1. 3 por 1 es 3, hacemos la resta y tenemos residuo 0. Hemos terminado. Es decir, 9.3 entre 3 es 3.1. De igual manera, si tuviéramos más números acá naturales o más números decimales, se prosigue de la misma manera, no cambia en nada, pues seguimos bajando como si fueran números decimales. El cuidado que hay que tener es cuando ya hayamos terminado, recordemos que empezamos dividiendo de izquierda a derecha, entonces cuando ya lleguemos a terminar de dividir con el último número, antes del punto, entonces ahí hay que colocar el punto decimal justamente acá en el cociente. Ahora voy a resolver el ejercicio 14E. El ejercicio 14E, a diferencia del literal A, los dos números acá son decimales. Tenemos 7.2 entre 2.4. Entonces, en este caso la regla dice que cuando los dos números que voy a dividir son decimales, lo que tengo que hacer es correr el punto hacia la derecha de tal manera de que forme algún número natural. Entonces aquí voy a correr el punto decimal una cifra, por lo tanto en el segundo número también hay que correrlo una cifra. Y lo que vamos buscando es que el segundo número, es decir, el divisor, deje de ser decimal. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, digamos, 7.845 entre 3.24, yo voy a correr aquí dos veces el punto decimal para que en lugar de 3.24 me quede 324. Y como aquí yo corrí el punto decimal dos veces, acá también lo tengo que correr dos veces, y acá me quedaría 874.5. Esto sí ya lo puedo dividir así como hemos hecho en el literal A, si se fijan. Pero bien, volviendo al ejercicio original, hemos corrido 7.2 entre 7.4 una vez el punto decimal. En lugar de 7.2 me queda 72 y en lugar de 2.4 me queda 24. Entonces divido 72 entre 24. El resultado que obtenga acá va a ser el mismo que para la división original. 72 entre 24. Vamos a probar que esto toca 3. 3 por 4 es 12. Llevo 1 y 3 por 2 es 6 más 1 que llevamos 72. Hacemos la resta, nos queda residuo 0. Es decir que 7.2 entre 2.4 es igual a 3. Ahí tenemos las reglas en este caso. Vamos a el número 16. Esta ya es la última página de trabajo que tenemos que hacer. Y tenemos fracciones en este caso. Tenemos que trabajar con fracciones, operaciones en este caso. Bueno, hay que recordar que hay dos tipos de fracciones. Están las fracciones homogéneas y están las fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, tenemos 1/5, 4/5, 7/5. Estas son fracciones homogéneas entre sí porque tienen el mismo número en el denominador. En cambio, las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen distinto denominador. Por ejemplo, 1/6, 1/3, 4/2. Vemos que el denominador es distinto. Donde nos debemos de preocupar o tener mucho cuidado si las fracciones son homogéneas o heterogéneas es únicamente en la suma y en la resta, porque dependiendo si son homogéneas o heterogéneas, así es el procedimiento. En cambio, en la multiplicación y en la división, el procedimiento es el mismo.
Veamos esto de homogéneas y heterogéneas en sumas y restas. Por ejemplo, acá tengo el ejercicio 16b. 16b, tengo números mixtos, tengo dos enteros, un noveno, más un entero, 4 novenos. Entonces, cuando tenemos números mixtos, también hay que recordar que sumamos la parte mixta con la parte mixta y fracciones con fracciones. En este caso, parte mixta sería 2 más 1, eso nos da como resultado 3. Como son fracciones homogéneas, es decir, tiene el mismo denominador, vamos a colocar solamente una vez ese denominador común, que es 9, y sumamos los numeradores, que sería 1 más 4. Al sumar 1 más 4, eso nos daría 5, y como resultado quedaría 3 enteros, 5 novenos. Cuando las fracciones son homogéneas, solamente sumamos los numeradores. Por ejemplo, literal A, tenemos 5 séptimos más 4 séptimos, entonces solamente sumamos el 5 con el 7. 5 más 7 es 9, y nos va a quedar 9 sobre el mismo denominador común, que es 7 en ese caso, es decir, 9 séptimos. Ahí tienen los demás ejercicios para resolverlos ustedes. En la resta es lo mismo. Por ejemplo, este caso que tenemos acá, 15 séptimos menos 2 séptimos, es lo mismo. Como tienen el mismo denominador, 7 y 7, solamente voy a restar el 15 con el 2. 15 menos 2 es 13. Entonces el resultado sería 13 sobre 7 o 13 séptimos. Igual con los números mixtos, pasa exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando las fracciones tienen distintos denominadores? Como en el caso del literal E, del 17e, hay que homogenizar. Entonces voy a resolver el 17e para que recordemos las fracciones. 17e es 7 sextos menos 3 décimos. 7 sextos menos 3 décimos. Vemos que los denominadores son distintos, por tanto hay que homogenizar. ¿Cómo homogenizamos? Encontrando el MCM de los denominadores. Es decir, debemos de encontrar el MCM de 6 y 10. Para ello necesitamos los múltiplos de 6 y los múltiplos de 10. Tenemos 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4 es 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36. Ahora voy a encontrar cierta cantidad de múltiplos de 10. 10 por 1 es 10, 10 por 2 es 20, 10 por 3 es 30. Si se fijan, ya encontré el primer número que se repite en ambos casos, es 30. Por tanto, el MCM de 6 y 10 es 30. Y este MCM lo que significa es que en lugar del 6 y el 10 yo tengo que colocar 30. Entonces me va a quedar una fracción 30 menos otra fracción sobre 30. Ahora, ¿qué números van a ir en los denominadores? Ojo, mucho cuidado, no van a ir estos mismos números, no van a ir el 7 o el 3, van otros números. Y este es uno de los errores que más cometen los alumnos. Homogenizan bien, hacen bien esta parte, pero colocan aquí el 7 y aquí el 3. Y ojo, eso está incorrecto. Les explico cómo encontrar los denominadores a continuación. Tenemos que dividir el MCM entre cada uno de los denominadores, es decir, 30 entre 6 y 30 entre 10. Al dividir 30 entre 6, obtengo 5. ¿Cómo puedo obtener cuánto es el resultado? Si aquí sacamos las tablas de multiplicar en orden, vemos que 6 por 1 es 6, por 2, por 3, por 4, por 5. Entonces 30 entre 6 es 5. Contamos la posición. 30 entre 6 sabemos que es 5. Ese 5 lo multiplico por el denominador que acompaña al 6, que es un 7. Entonces 5 por 7, 35. Ese sería el número que va aquí acompañando el 30. No es 7, sino que es 35. Ahora, para encontrar el numerador, el segundo, lo que voy a hacer es dividir 30 entre 10. Y 30 entre 10 toca 3. 1, 2, 3. Entonces, ese 3 lo debo de multiplicar por el número que acompaña al 10, que en este caso casualmente es otro 3. Y 3 por 3 es 9. Ahora que ya encontré de forma correcta fracciones homogéneas que representen lo mismo que 7 sextos y 3 décimos, pero que tengan el mismo denominador, 30 y 30, puedo aplicar el procedimiento que habíamos visto antes. Colocamos solo una vez el denominador, que es 30, y en la resta me quedaría 35 menos 9. Al hacer esa resta, 35 menos 9 nos da 26.
sobre 30. Si podemos se simplifica, si no pues lo dejamos así tal cual como está. Este se puede simplificar, pero por el tiempo no lo voy a hacer. De igual manera es con la suma. Siempre homogeneizar, pero obviamente que en lugar de restar pues vamos a sumar. Y con los números mixtos sucede lo mismo. Por ejemplo en el literal h, que es una resta, entonces sería 2 menos 1 es 1. Y luego pues restamos 1/3 menos 1/6, así similar como hemos visto aquí en el ejercicio 17. Recordemos que estos procedimientos los vimos en quinto grado, los vimos en sexto grado, y esto es nada más un repaso, así que no se les debe de dificultar tanto. De igual manera, si tienen problemas, en el canal de YouTube pueden encontrar muchos más videos en los que se va explicando más despacio, paso a paso, las sumas, las restas de fracciones según los distintos casos. Tenemos multiplicaciones y divisiones también. Y en el caso de las multiplicaciones de fracciones, lo que tenemos que hacer es una multiplicación lineal, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Por ejemplo, el caso de la fracción o del producto del 18a, tenemos 3/5 por 4. Entonces el 4 yo lo puedo convertir a fracción agregándole un 1 como denominador y me quedaría 3/5 por 4 sobre 1. Y la multiplicación de fracciones no nos importa si son homogéneas o son heterogéneas. Simplemente la regla dice multiplique numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, el número que está arriba por el número que está arriba y luego los números que están abajo con los que están abajo. Aquí el resultado sería 3 por 4, 12 y 5 por 1, 5. Es decir, que de esa forma se resolvería la del literal C. Así. Y ahora para el caso del 18D, que es una división, tenemos 6/7 entre 2. Ese 2 lo puedo escribir como fracción agregándole un 1, así como hicimos en el caso anterior. Tendríamos 6/7 entre 2 sobre 1. Para resolver la división, de igual forma, no nos interesa si son fracciones homogéneas o heterogéneas. La regla dice que debemos de multiplicar cruzado. 6 por 1 es 6 y 7 por 2 es 14. Entonces el resultado sería 6 sobre 14. Vemos ahí la correspondencia con la flecha. En otras palabras, esto lo que nos dice a nosotros es que cambiemos la división por una multiplicación. Teníamos 6/7 entre 2 sobre 1 y cambiamos esa división por multiplicación. Para cambiarla, obviamente el símbolo de la división, el entre, lo cambiamos por un por, y en lugar de esta fracción pues colocamos su recíproco, que sería darle vuelta al numerador y al denominador, y nos quedaría por un medio. Y luego vemos 6 por 1 es 6 y 7 por 2 es 14. Obtenemos el mismo resultado que vemos acá. Ahí tenemos otras operaciones. En este caso, para hacer esta resta, pues lo que conviene es que el 3 lo convirtamos a fracción y el número mixto lo convirtamos a fracción mixta. Para ello hay que multiplicar la parte mixta con el denominador y le sumamos el numerador. Esto pues lo estuvimos repasando mucho a lo largo de todo el año, y aquí ya tenemos operaciones combinadas que hay que seguir el mismo orden que se les planteó al inicio. Es decir, primero los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las restas. Lo único que en lugar de trabajar con números naturales, estamos trabajando con fracciones y con decimales. En este caso, para el ejercicio 19, yo recomiendo que trabajen de los 6 ejercicios solamente 3. Los 3 que ustedes deseen o consideren resolver. Esto sería todo su trabajo de repaso. Pues nos hemos tardado bastante, pero sé que a ustedes no se les va a dificultar mucho. Son unos estudiantes pues muy inteligentes, así que a trabajar los ejercicios que tenemos ahí. En el caso de los ejercicios que tienen bastantes, como estos y estos también, les recomiendo que trabajen la mitad de los ejercicios que quedaron. Recuerden, su trabajo son aquellos ejercicios que yo no expliqué en esta videoclase. Entonces, por ejemplo, si quedaron 6 ejercicios sin resolver, entonces ustedes hagan 3 nada más y seleccionan ustedes los 3 que deseen
Y ese sería el trabajo para esta clase de repaso.